siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Estamos en vivo y directo desde los estudios de Radio Caracas Radio. Hoy conmigo en el programa el diputado Américo de Gracia. No nos está acompañando y me pidió que por favor presentara sus excusas el compañero que es el ancla permanente de nuestro programa Contigo Andrés Velázquez, hoy miércoles. Por una poderosa razón personal, no está hoy acompañándonos en el programa. De manera que vamos a estar interactuando con nuestro compañero diputado Américo de Gracia y por supuesto con todos ustedes, nuestros queridísimos oyentes. Como siempre, nuestro fraterno saludo para todos ustedes, solidario saludo, y les decimos que este programa llega a ustedes bajo la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Selegne Pérez, en los controles el maestro, el mago César González, en la conducción del programa quien les habla, Andrés Velázquez. Y repito, nuestro amigo Luis Trincado no nos acompaña el día de hoy. Y nuestro invitado ya permanente del programa, el diputado Américo de Gracia. El teléfono de la estación, el 0212-482-0750. Por este teléfono pueden comunicarse en directo con nosotros. En Twitter y Periscope, a través de @RCR750 y nos pueden ver a través de la página web rcr.tv. Bueno, y damos inicio a nuestro programa cuando son la 1:06 de la tarde de hoy miércoles 25 de julio. Y creo que estamos obligados a comenzar con lo que ha sido la noticia que nos ha caído como un terremoto en el país. El pronóstico del Fondo Monetario Internacional, cuando en el grupo del G20, reunidos todos los cancilleres y ministros de economía de estos 20 poderosos países económicamente, el Fondo Monetario Internacional pronostica para finales de año en Venezuela unos índices inflacionarios de 1.000.000%. Óigase bien, 1.000.000%. Y 18% de caída o contracción económica. El año 2017, la contracción o caída económica fue de 13.2%. Vean el salto que damos ahora a 18%. Estas dos cifras, estos dos índices económicos, y no tenemos que recurrir ni a expertos en economía, ni absolutamente a ningún otro organismo para citarlo, estos dos índices económicos nos dan idea de el desastre que tenemos en Venezuela. El panorama es nefasto. Yo diría que fatídico lo que se nos viene encima con este anuncio. ¿Cómo podemos ilustrar
¿Qué figura les pongo para tratar de que tengamos una imagen de qué significa 1.000.000% y un 18% de caída del Producto Interno Bruto, de nuestra contracción económica? Se me ocurre pensar en un tsunami o en el más fuerte de los terremotos que pueda haber, que arrasan todo a su paso, que destruyen todo a su paso, que no hay fuerza capaz de detenerlos, que no hay muro de contención que valga. Y eso es lo que avisoramos desde el punto de vista económico para Venezuela. Un tsunami que lo arrasa todo. Dicho de otra manera, si hoy al pueblo venezolano le cuesta comer, si hoy al pueblo venezolano le cuesta encontrar una medicina, si hoy al pueblo venezolano el sueldo no le sirve absolutamente para nada, es chatarra la moneda nuestra, si hoy eso es así, bueno, imagínense cuando efectivamente alcancemos esta cifra fatídica que nos pronostican desde el punto de vista de la inflación, es decir, que estaremos en medio de una gran hambruna nacional. Eso es lo que prefiguro en este momento, con un anuncio que nos tiene que poner a temblar a todos, que por supuesto al régimen no lo pone a temblar, porque ellos ni siquiera reconocen que estamos en hiperinflación, porque Maduro no pasa hambre, porque como dicen las enfermeras, queremos tener en nuestra casa el mercado que hace Diosdado Cabello para la casa de él. Maduro ni su tren ejecutivo, ni ese grupo que le acompaña tiene absolutamente ninguna preocupación frente a esto, porque sencillamente están de espaldas a la realidad, viven en una burbuja, no están conectados con lo que vive el día a día cada uno de los ciudadanos, de esos que se tienen que encaramar en una gandola, en una perrera, en un camión de ganado para trasladarse de un sitio a otro porque desapareció el transporte público en Venezuela. Esa es la realidad. A ellos no les preocupa. Américo, tú que, bueno, vienes igualmente haciéndole un seguimiento palmo a palmo a toda esta situación que vivimos, bueno, conversábamos y me decías, pues, esto lo que genera es escalofrío, lo sí, que está anunciándose. ¿Cómo palpas? ¿Qué has encontrado de esa realidad de la cual estamos hablando y tus preocupaciones en relación a esta situación? Bueno, el hecho de que, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Caracas Radio, Andrés Velázquez contigo, y por supuesto a aquellos que nos ven a través del Periscope. La posibilidad de que veamos luz en el túnel, por supuesto, no está a la vuelta de la esquina. Tener una inflación y que hoy seamos el país de mayor inflación en el mundo entero, escúchase bien, no es que somos líderes en inflación hoy en América Latina, sino en el mundo entero, es parte de la tragedia que viven los venezolanos y que vivimos los venezolanos. Eso se traduce en que la gente no está comiendo, eso se traduce en que la gente ha perdido la capacidad de ahorro, de salario, de compra. Eso se traduce en que está comiendo de la basura, que ha perdido incluso servicios públicos. Quiero ponerles un ejemplo que logramos ver de cerca en materia de inflación y del impacto. Hace cosa de aproximadamente 30 días yo había ido a Brasil y ahora regresé nuevamente a Boavista, donde tuvimos una agenda en esa ciudad norteña de Brasil, al sur de Venezuela. Hace un mes el real, que es la moneda brasileña, estaba en 80.000 bolívares por real. Un real costaba hace un mes 80.000 bolívares. Hoy, o mejor dicho, hace
una semana cuando regresé nuevamente de allá de Boavista, está en 180 reais el bolívar. Y si lo haces por transferencia, está en 800 reais por 800.000 bolívares por real. O sea, eso es una cifra escandalosa. Que en menos de un mes haya la inflación haya derrotado y le haya quitado valor, como dice el Chato Guedes, a lo que es esa ex moneda venezolana que era el bolívar. El bolívar soberano, de hecho, no ha podido salir al mercado porque la inflación va mucho más acelerada que la impresión del billete. Imagínense ustedes, cuando esa moneda, si la llegan a poner en circulación, salga al mercado, ya va a valer no vale menos de la mitad de lo que hoy valdría. Eso nos da una idea del nivel de la inflación. O sea, nadie hoy puede vivir lamentablemente de su salario, y no exagera quien dice que los esclavos en la época de la colonia tenían mayores privilegios que los venezolanos, de hoy, porque justamente los esclavos eran bien alimentados. Hoy los venezolanos no nos estamos alimentando bien, y por supuesto eso implica mayor desnutrición, y eso implica mayores niveles de enfermedades, como el caso que se explicaba en el preámbulo de este programa, en una de las promociones que tiene Radio Caracas Radio. La tuberculosis, por ejemplo, es una enfermedad que viene sugerida por la falta de alimentación, y en Venezuela la tuberculosis hoy está sembrada en todo el territorio nacional, como en Brasil se han prendido todas las alarmas por los casos de difteria, de paludismo, de sarampión, de VIH, que están siendo tratados desde Brasil, y que hay una alarma que está prendida en Brasil porque todo eso se está yendo hacia el territorio brasileño. Y de esa gira quiero conectar o no sé si hablamos más adelante de ese propósito y terminamos ahora este capítulo pues de la inflación. Sí, y yo quisiera esto con lo que hemos abierto el programa, Américo, esta terrible y fatídica noticia, con la siguiente reflexión. Frente a esta desgracia, ¿pueden los venezolanos mantenerse indiferentes? ¿Pueden los venezolanos, frente a esta desgracia, sencillamente convivir tranquilamente con esta tragedia que estamos viviendo en la actualidad, y que por supuesto ya tenemos la certeza de que va a empeorar? Pero no es un empeoramiento cualquiera, sino que prácticamente es una especie de condena a muerte lo que nos tiene reservado este desarrollo o esta perspectiva económica que nos presenta el Fondo Monetario Internacional, y del cual el régimen ni siquiera se da por enterado. Hoy, en un programa de César Miguel Rondón en Unión Radio, decía en un foro que tenía con Rodrigo Cabezas, ex ministro de Finanzas de Hugo Chávez Frías, del gobierno de Hugo Chávez Frías, decía que lo peor que está ocurriendo en la actualidad es que este gobierno, este régimen, no reconoce que existe una hiperinflación. Y seguidamente dijo que no podía este gobierno, que con este gobierno no se podía pensar en montar un equipo de expertos economistas, que los hay en Venezuela, que están dispuestos a establecer o a proponer correctivos, porque sencillamente este gobierno bloquea ese tipo de iniciativa. Bueno, lo dice alguien como Rodrigo Cabeza, que fue ministro de Hugo Chávez, que pertenece al grupo que gobierna, que está identificado políticamente con ellos. Pero como dicen los abogados,
a confesión de parte, relevo de prueba. He allí, yo diría que la más lapidaria de las frases de este momento. Lo dice admitiendo que con este régimen es imposible establecer algún tipo de correctivo. Por allí, hoy en el diario El Nacional, en su primera página, habla Ecoanalítica y plantea que la crisis económica se agudizará por falta de rectificación del gobierno. Aquí ya no se puede hablar de rectificación. Aquí cualquier ejercicio que nosotros hagamos por sugerir, por recomendar, por exigir rectificación al gobierno es un ejercicio inútil. Inútil porque este gobierno definitivamente no oye absolutamente ninguna recomendación, porque ellos están como caballos de carrera con gringolas que ven solo hacia adelante, que no ven hacia los lados, y en consecuencia es el modelo que han establecido, que es el modelo de corrupción, que es el modelo de ruina, que es el modelo de pobreza, que es el modelo de extinción prácticamente del país, y que eso se concentra en algo que ellos denominan el socialismo del siglo XXI, que es precisamente lo que tenemos que derrotar, porque allí está la esencia del problema: liquidar el modelo, ponerle punto final al modelo. Allí es donde radica el problema que están viviendo los venezolanos en este momento. Vamos entonces a la primera pausa del programa, y no se retire, ya venimos para profundizar en relación a estos temas. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Bueno, continuamos con su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy miércoles 25 de julio. Como todos los miércoles, Andrés Velázquez con ustedes, y hoy en compañía de nuestro diputado a la Asamblea Nacional, Américo de Gracia. Bien, Américo, entonces hablábamos de que nadie podía ser definitivamente mostrarse indiferente, que esta situación nos toca a todos, que nadie se puede cruzar de brazos, que de una u otra manera tenemos que defendernos, porque se trata de defender una nación que va en vías de desaparecer, porque sí pueden desaparecer las naciones, y un buen ejemplo es lo que nos ocurre. Y tenemos que defender nuestra familia, tenemos que defender prácticamente nuestra sobrevivencia, porque se trata ya de un asunto de vida o muerte en la cual todos estamos comprometidos. Frente a esa realidad, ¿cuál tiene y debe ser la respuesta que debemos dar frente al rey? Yo creo, Andrés, y al pueblo que nos está escuchando, que ese es el gran debate que hoy tenemos que dar los venezolanos. Lo que no podemos quedarnos es consumiéndonos en el círculo de la inercia. Eso es fatal.
y por supuesto hay que recuperar la confianza, recuperar la calle, y eso no lo podemos hacer con una oposición que está obviamente entregada, con una oposición que tiene el síndrome de Estocolmo, con una oposición que quiere permanentemente conciliar con el enemigo, dormir con el enemigo, acostarse con Maduro, como tú bien lo señalas frecuentemente. De modo que cuando nosotros, en este caso la Causa R, Andrés Velázquez, Alfredo Ramos y otros voceros del Frente Amplio Venezuela Libre, estamos proponiendo por la calle del medio el paro nacional, más allá de cómo se llame. Esto no es un asunto semántico, esto es un asunto político que tenemos que resolverlo los venezolanos. El paro es fundamentalmente para retomar la calle, para que todas esas protestas que hoy se están dando en la calle por salarios, por trabajo digno, por acusando la hiperinflación, el alto costo de la vida, la precariedad en los servicios de transporte, de agua, de luz, de gas, de la falta de alimento, convertirlos, vertebrarlos, coordinarlos, enlazarlos como un solo bloque. Hace falta la unidad de propósito, más que un conjunto de siglas o una sopa de letras, es unidos y unidad entre aquellos que tenemos el clarísimo propósito de, por supuesto, echar a este gobierno de Miraflores. Y por supuesto, esto tengo que enlazarlo también con un comentario que se hizo muy común en nuestra visita en Brasil, cuando nosotros nos acercábamos a alguna gente y la gente nos decía en esos refugios de venezolanos, ayúdennos, ayuden a Venezuela. Nos los pedían a nosotros, en este caso a mí como diputado, como político, y la ayuda que nos estaban pidiendo no era que le diéramos comida o le diéramos tratamiento. Ayúdennos a sacar a Maduro del poder. Esa es la ayuda que piden los venezolanos que están en la diáspora para poder regresar a su país, a su patria, a que Venezuela vuelva a ser una nación. Y a propósito de un comentario que tú hacías y que normalmente se dice que los países no se acaban, los países se acaban. Los países se acaban y yo quiero, bueno, todo el mundo vio a una Croacia, por ejemplo, jugar en el Mundial de Fútbol. Croacia antes se llamaba Yugoslavia y estaba compuesta por Serbia, por Bosnia, por Herzegovina, por Montenegro. Esa república, la República de Yugoslavia, se acabó, como se acabó Mesopotamia, como se acabaron otros países del mundo. El Imperio Romano, que se fue al cipote. De manera que las repúblicas también se acaban, y eso nos puede pasar a los venezolanos si los venezolanos no tomamos rol, carta y papel en esto. Y es importantísimo retomar la confianza del pueblo venezolano a propósito de unir esfuerzo en función de una tarea, y eso tiene que ver también con el esfuerzo que vamos a hacer este fin de semana, concretamente el día sábado en Barquisimeto, junto a Alfredo Ramos, junto a María Corina Machado, junto a Lilian Tintori, junto a Andrés Velázquez y a otros invitados como Juan Pablo Guanipa, a quien hemos invitado a que forme parte pues de esta tarea ardua de recuperar la confianza de los venezolanos para poder empujar juntos hacia el progreso y la libertad de Venezuela. Sí, ciertamente, Américo. Bueno, tú lo has dicho. En tus palabras yo creo que se resume que hoy más que nunca está justificado la convocatoria a ese gran paro nacional del cual estamos hablando. Hoy más que nunca. Ese paro que rechace de manera unificada un día por determinado tiempo, que rechace y repudie esta situación o este infierno al que nos ha conducido el régimen de Nicolás Maduro. Hoy día podemos decir que ese paro entonces, con una causa justa,
muy bien justificada por la situación que vive el pueblo venezolano. El protagonista es el pueblo, son los ciudadanos. Algunos me han dicho, no, que el comercio, que no puede cerrar. Esto no es un paro de comercio, de comerciantes, ni de empresarios. Este es un paro en el cual el fundamental activismo es del pueblo, y ese pueblo tiene que repetir la hazaña, la épica repetida el pasado 20 de mayo, cuando dejó las calles solas y los centros electorales vacíos en toda Venezuela. Ese es un paro de calles vacías como una primera acción. Y aquí es bueno comenzar ya a hablar de las características que este paro va a tener. Es una primera acción de una serie de acciones que nos conduzcan al final a una gran huelga general en la nación entera. Hacia eso tenemos que ir. Es decir, esto es, diríamos, el abreboca, es echar las bases, la estructura para continuar adelante en función de alcanzar niveles de lucha de toda la población, que la población recupere la fuerza y la confianza en sí mismo para enfrentar a esta dictadura. Es el paro de los ciudadanos que no encuentran transporte público, que, como dije antes, tienen que encaramarse en una gandola para poderse, en un camión de ganado para poderse trasladar. Es el paro de los ciudadanos que no encuentran medicamentos en su búsqueda diaria para paliar o atender alguna necesidad. Es el paro de los ciudadanos que no encuentran comida. Es el paro de los ciudadanos que no van a tener para comprar los útiles escolares con los que arrancar el próximo año escolar. Es el paro de los ciudadanos que tienen un vehículo en su casa parado porque no tiene caucho o porque le falta un repuesto. Es el paro de los ciudadanos, de los trabajadores que hoy están en la calle, como el caso del sector de telecomunicaciones, el sector eléctrico, el sector de la salud, las enfermeras, los médicos, los profesores universitarios, los funcionarios públicos, son los trabajadores públicos que hoy luchan por un salario y cuyo salario no va a valer absolutamente nada si nosotros tenemos una hiperinflación desbocada como la que está, y donde, para comenzar, o mejor dicho, para gravedad del problema, el gobierno no la reconoce ni mueve un dedo para tratar de ponerle freno a esta situación prácticamente de decreto de muerte que se cierne sobre los venezolanos. Entonces, este es un paro plenamente justificado, diría yo. Un paro que anima, un paro que articula, un paro que une al pueblo abajo en su lucha en una dirección, y un paro que además unifica también en una dirección y consolida una dirección política de aquellos que estén debidamente convencidos de que tenemos que salir de este régimen y que aquí no habrá elección posible en Venezuela transparente, con respeto al voto, con respeto a los ciudadanos, con un Consejo Nacional Electoral creíble, confiable, con un árbitro electoral que dé confianza mientras esté presente este régimen al frente del país. De manera pues que este es un gran compromiso que tenemos por delante, razón por la cual tenemos que empujar en función de esa gran convocatoria, de la cual continuaremos hablando para darle los detalles de última hora que se vienen dando a través de la consulta que se está haciendo a nivel nacional. Vamos a nuestro segundo corte y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Seguimos en su programa Contigo, Andrés Velázquez. Bueno, le decía que la situación es dramática, es una situación grave la que vive Venezuela el día de hoy. Como bien nos escribía un oyente en un mensaje de los tantos, enorme cantidad de mensajes enviados, que vamos rumbo al apocalipsis. El apocalipsis, sí señor. Y a esto hay que ponerle definitivamente un parao. Vamos a darle un parao a esta insostenible crisis. Tenemos 2 llamadas al aire. Por favor, ¿de dónde nos llama y su nombre? Hola Andrés, ¿cómo estás? Katiuska del Cementerio. Katiuska, adelante amiga. Bueno, yo te apoyo totalmente porque es lo último que nos queda. Pero yo te voy a decir algo, Andrés, no sé qué opinas tú. ¿Cómo el señor Denis Falcón, a él que le hicieron un fraude grandísimo en las elecciones, nos está llamando a votar? Eso no lo entiende ninguna persona con raciocismo. Si a él le pusieron todos esos puntos rojos al frente de los colegios, él va a volver a caer en esa trampa, Andrés. Y otra cosita, mira, aquí en el área metropolitana, yo vivo en el cementerio, mira, esto está lleno de huecos, de basura, y a la señora Erika Farías no se le ve la cara por ningún lado. Y yo le regalaría a Caracas un presidente nuevo, unos gobernantes que sí amen de verdad Venezuela. Y estoy muy triste por la partida del diputado José Manuel Olivares, que yo fui en muchas marchas y conversé con él y era una bella persona, y es lamentable que se haya ido, de verdad. Me tiene un poco triste esa noticia, Andrés. Gracias amiga. Gracias, ya comento tu llamada. Tenemos otra llamada, su nombre y de dónde nos llama. Francisco Romero del Estado Vargas. Francisco, hermano, dígame. Andrés, mi hermano, mi respeto para usted, para el diputado y para todos mis oyentes, mi respeto igual. Estoy un poco gripado, bastante gripado. Voy a tratar de expresar lo que realmente sentimos todos los venezolanos, porque es el mismo sentimiento. Pero yo creo que verdaderamente, Andrés, nuestra patria está llegando a un nivel que realmente es bastante preocupante, más que preocupante, desesperante. Ya no hayamos ni qué hacer. Realmente hablar de medicina es como hablar, de oro, porque realmente no podemos acceder a ella. Los alimentos, la inseguridad. Mire, yo creo que este paro nacional, no solamente a nosotros el pueblo venezolano, yo creo que aquí cada uno que habitamos esta bella patria, los comerciantes, todos unidos, yo creo que este paro tiene que ser un gran paro, porque ya es imposible, ya no se puede. Pedir aumento es como no pedir nada, es como no pedir nada. ¿Por qué? Porque es aumento. Mire, usted puede ganar 100 millones de bolívares semanal aquí, y yo le aseguro que igualito se lo va a comer la inflación. Sí, lo que queremos realmente aquí es un cambio de gobierno, un hombre que verdaderamente quiera Venezuela, así como la queremos todos los venezolanos, con ambición, con ganas de sobrevivir y de echar para adelante. Lamentamos bastante, ¿verdad?, que nosotros en el día de ayer hemos perdido a un diputado como nuestro hermano José Manuel Olivares. Gracias, Francisco. Muy bien, tenemos otra llamada. ¿De dónde nos llama y su nombre? Aló, buenas tardes. Sí, ¿Aló? su nombre y de dónde. Mercedes Vergara, del centro de Caracas. Mercedes, adelante, amiga.
Bueno, los felicito por el programa. Gracias. Me duele bastante que el doctor Olivares haya tenido que salir en las condiciones en que salió. Si esa es la guerra que le van a hacer a todos los de la Asamblea, entonces nos vamos a quedar sin representantes. Ahora bien, hace 20 años el Papa vino y dijo, despierta y reacciona. Él tenía una proyección de lo que iba a suceder en este país. Vamos a analizar nuestro himno nacional y vamos a analizar las palabras del Papa. Despertemos y reaccionemos. Gracias y buenas tardes. Gracias, amiga Mercedes. Tenemos otra llamada. Su nombre y de dónde nos llama. ¿Aló? Sí, su nombre y de dónde nos llama, por favor. Luis Llanes de Montalbán. Luis, adelante, amigo Llanes. ¿Cómo está? Aquí vamos. ¿Cómo le ha ido, amigo? Muy bien. Amigo Américo y amigo Andrés Velázquez. Vale, Mira, adelante. yo lo que pienso es que todo eso que tú estás diciendo es verdad, estamos todos mal y sabemos todos por qué estamos mal y todo lo que se dice. Pero a mí lo que más me preocupa es que la oposición no esté unida, chico, porque para hacer un paro así, más o menos como ustedes están diciendo, pues me supongo que primero tienen que unirse todos para que la cuestión tenga éxito, pues no, porque en realidad el pueblo como está todo desorientado, a lo mejor ni sabe que hay un paro ni nada. Entonces yo pienso que toda la oposición tiene que hacer como una cumbre, ponerse a hablar, ponerse de acuerdo, unirse, porque es en función del pueblo que se van a unir, no es en función de que quiero ser presidente, que quiero ser diputado, ni nada de eso. Es en función de los sufrimientos del pueblo, que debe haber una unidad de todos los factores de la oposición, pero todo el que se sienta opuesto a este régimen que estamos padeciendo. Pues. Gracias, sí. Hermano. Bien, Luis. Gracias, hermano. Bueno, 4 llamadas, vamos a comentarlas, Américo. La primera fue la del amigo Francisco, donde habla igualmente, bueno, muestra la preocupación que muestran todos los venezolanos. Y Katiuska, sí, igualmente. El tema de los niveles a donde hemos llegado, que aumentos no valen nada o no son nada, que buscar medicina es buscar un artículo de lujo, o lo que dijo nuestra compañera Katiuska, nuestra amiga Katiuska que llamó, donde habla incluso del tema de Henry Falcón, que voy a comentar relacionándolo con la última reflexión de Luis Llanes. Sobre ese tema diría lo siguiente. Yo estoy completamente de acuerdo con lo dicho por nuestro amigo de Montalbán, Luis Llanes. Él dice que nos quitemos de la cabeza eso de que yo quiero ser presidente. Yo creo que eso es correcto. Hay algo que mata a la oposición, que es un talón de Aquiles de la oposición, que todos tienen el síndrome en la cabeza de querer ser presidente. ¿Presidente de qué país si estamos perdiendo el país? Tenemos que recuperar y desalojar a estos tipos para posteriormente ver y definir en elecciones limpias entonces quiénes van a ser o quién va a ser nuestro representante. Pero por ahora hay un compromiso que es el que nos convoca, que es el de dar la lucha, porque nadie puede creer, para mí eso no existe, de que Maduro por iniciativa propia vaya a convocar al país a un nuevo proceso electoral porque el del 20 de mayo la gente no fue a votar. Y que él, bueno, porque le salió de la conciencia, entonces, bueno, vamos a convocar a un nuevo proceso. Eso no existe. O que sencillamente vaya a dimitir o se vaya a ir, a abandonar el poder porque un rayo de luz le iluminó y decidió dejar el poder. No, para eso hay que luchar. Para eso hay que pelear. Para eso hay que tener una oposición absolutamente clara en torno a cuál es el camino para salir de este régimen. ¿Cuál es el camino? Y aquí para nosotros está claro, y allí comparto el criterio de Luis Llanes, una oposición unida. Pero yo hago una aclaratoria, Luis, la oposición unida de los que quieren efectivamente salir de Nicolás Maduro. Porque hay otra oposición, que es esta, la de Henry Falcón, que ya Katiuska mencionaba, en la que, bueno, lo que plantea es ir a las elecciones de concejales en diciembre. Es dormir con Nicolás Maduro, pues. Es estar allí conviviendo, cohabitando con ellos.
Y esto, por supuesto, en medio de esta tragedia, nosotros no vamos a pensar que vamos a salir de Nicolás Maduro así. Eso lo atornilla más bien. Eso es lo que quiere Nicolás Maduro, que le den ese tipo de reconocimiento. Entonces, sí hay que hacer un esfuerzo unitario, pero efectivamente la unidad de quienes quieren realmente salir de este régimen y no convivir con él. No sé, Américo, si tienes algún otro comentario que hacer en relación a las llamadas. Sí, de lo mismo que dijo Katiuska, Llanes y Romero en relación al tema de Olivares, la salida pues de Olivares del país de manera introspectiva, toda vez quien que aquí tenía un programa casi a diario, creo. Por cierto, que le estaban pues prácticamente acosando a la familia y tuvo que abandonar el país. Bueno, muchos venezolanos están hoy en el exilio. Eso es propio, eso es típico de los gobiernos y de los regímenes totalitarios. Eso es típico del comunismo, eso es típico de lo que ocurre en Cuba. Pero por supuesto, nada de eso puede desanimarnos, deprimirnos, sino que por el contrario, todas estas cosas tienen al final que darnos mucho más coraje, mucho más razones para seguir luchando y para seguir peleando por Venezuela, por la libertad, por un país mucho mejor, un país donde podamos vivir dignamente dentro y fuera de él, que podamos ser referencias de otras cosas y no esta diáspora terrible. La diáspora se acaba, a mi juicio, y eso lo hemos venido diciendo en muchos escenarios, el día que nosotros volvamos a retomar la fe, la esperanza y la confianza en nosotros mismos y en nuestra propia fuerza. Creo que tenemos que irnos a un corte. Sí, ya vamos al corte. Sí, bueno, ya vamos al corte nuevamente. Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La tuberculosis es una enfermedad que se llama de las enfermedades de la pobreza, porque tiene que ver con la disminución de las defensas del organismo en las personas, por ejemplo, desnutridas. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Dependiendo de cuál sea la sustancia a la cual se está empezando a generar la dependencia, lo principal es observar cambios de conducta. Son pequeños signos de alerta donde uno que conoce a su hijo empieza a notar diferencias. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, amigos, continuamos en el programa ya en la parte final de nuestro programa de hoy, miércoles 25 de julio, en compañía de nuestro diputado Américo de Gracia, diputado del Estado Bolívar en la Asamblea Nacional. Américo, al comienzo del programa te oí comentar que habías hecho un segundo viaje a la frontera al norte brasilero, a la zona de Boa Vista, estado del Roraima del Brasil, y bueno, comentabas de las realidades que habías visto. ¿Por qué no nos describes, no solo para mí, sino para todos los oyentes que comparten este programa conmigo, lo que viste allí, que de acuerdo a la narrativa y a los breves comentarios que me has hecho, bueno, son cosas que parten el alma definitivamente? Sí, bueno, lamentablemente Boa Vista es una ciudad de 300.000 habitantes
que ya hoy cuenta con 60.000 venezolanos en sus predios. Eso es una cosa espantosa. Lo que vimos, los venezolanos bañándose en la calle, comiendo en la calle, cocinando en la calle, durmiendo en la calle, en los semáforos, en las avenidas, a pesar de que tienen varios refugios ya ordenados, donde el propio ejército brasileño los atiende, donde está la gente de ACNUR, de las Naciones Unidas, asistiéndole médicamente, donde tienen los hospitales de Brasil prácticamente colapsados. Hay un paso de 800 venezolanos diarios por la frontera de Santa Elena de Guairén, que a diario pasan y que recorren más de 200 kilómetros desde Santa Elena de Guairén hasta Boavista. Y luego muchos de ellos continúan 700 kilómetros más a pie, pidiendo cola o como puedan llegar hasta Manaos, y así van llegando y expandiéndose por toda América Latina, la diáspora venezolana, y pasando necesidades. Nos encontramos con testimonios dramáticos de unas mujeres venidas de Barcelona, una madre y dos niñas, donde de manera lastimosa la señora tuvo que ser hospitalizada porque tenía la hemoglobina en 4, tuvieron que hacerle varias transfusiones de sangre, donde la niña de 19 años, estudiante universitaria de la UDO en el estado Anzoátegui, tuvo lamentablemente que ejercer la prostitución para poder alimentarse y poder darle de comer a su madre y a su hermana menor. Todos esos testimonios los escuchamos, los vimos el rostro de dolor de gente que huye hacia Brasil para poder tener acceso a medicamentos, a tratamientos de diálisis, a tratamientos de cáncer o a tratamientos de diabéticos o de paludismo, porque aquí no consiguen la medicina, el tratamiento, las pastillas para tales efectos. Eso es sumamente grave. Grave es que las autoridades brasileñas nos manifiesten que atraparon venezolanos, 120 venezolanos que están hoy pagando condena en Brasil porque eran presos, eran reos de cárceles venezolanas tipo Puente Ayala o Vistahermosa, Puente Ayala allá en Barcelona o Vistahermosa en Ciudad Bolívar, y que fueron puestos en libertad para que engrosaran la fila de la diáspora. Y a mí no me extraña absolutamente nada, porque esto es parte de la maldad del comunismo. Debemos recordar a Fidel Castro con el puerto de Mariel, cuando sacó a más de 150.000 cubanos, y muchos de ellos eran drogadictos, eran asesinos en serie, eran traficantes, eran criminales, y los puso en los barcos que iban rumbo a Estados Unidos, supuestamente para vengarse de los Estados Unidos. No me extraña nada cuando una Iris Varela hace el comentario de que los venezolanos que se van en la diáspora es porque son asesinos, criminales o malandros, y no me extraña que ellos mismos hayan sembrado esos malandros en esas fronteras con Boavista, con Brasil. Y hubo un homicidio horrible de una familia brasileña en una de las haciendas, donde los propietarios fueron asesinados y violadas las mujeres. De modo que y luego se demostró que venían de pagar condena o mejor dicho, eran prisioneros, reos de Puente Ayala, internos de Puente Ayala. Todo eso forma parte de el dossier de lo que nosotros pudimos recoger y recabar allá en Brasil, como también el testimonio que en las favelas de Sao Paulo, no estuvimos, pero escuchamos el testimonio de las autoridades brasileñas, se pudo incautar fales y AK de las armas rusas que compró el gobierno venezolano para las Fuerzas Armadas venezolanas,
rotuladas con el Ministerio de la Defensa y las encontraron en delincuentes que forman parte pues de esa malandrería que funciona en las favelas de Sao Paulo. Toda esa tragedia fue narrada y que por supuesto pudiéramos solamente con eso escribir un libro de lo que viven los venezolanos en esas fronteras con Brasil. Bueno, estamos ya llegando a la parte final del programa. Yo quiero expresar desde aquí nuestra absoluta solidaridad en nombre de Américo, en nombre de Luis Trincado, en el mío propio y en nombre de toda esa comunidad que constituimos la Causa R, con el diputado Olivares, con el diputado José Manuel Olivares, hoy acosado, y no solo él, su familia, su esposa, recién dada a luz, con un niño de 3 meses a cuesta, y podemos decir perseguido ese niño de 3 meses, también por parte de este régimen represivo y tiránico. Es parte de ese hostigamiento al que están sometidos los factores democráticos y esos liderazgos que luchan. Pero debe saber el gobierno, también enviamos desde aquí ese mensaje. Cuando hay convicción democrática, cuando hay convicción de libertad, cuando hay sueños, cuando hay esperanzas, cuando hay fe en la lucha que estamos librando, no hay ninguna amenaza que pueda controlar o detener ese esfuerzo que por la libertad plantea hoy el pueblo venezolano. De igual manera, bueno, nuestra expresión de solidaridad para con los trabajadores, profesores universitarios, quien hoy, desde hoy en la mañana, arrancaron un paro de 24 horas, es decir, hasta el día de mañana concretamente. También los profesores universitarios en esta pelea. Y concluyo el programa sencillamente destacando lo siguiente, que mañana arranca el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, del PSV. Un congreso cuya antesala es una serie de críticas, como la de hoy de Rodrigo Cabeza, exministro de Finanzas de Chávez, como la de Bernal hace 2 días, donde responsabiliza a este régimen de ser el causante o responsable de todos los males que nos ocurren en el país. Cuando vemos a un Arias Cárdenas nuevamente haciéndole críticas al gobierno, cuando vemos a otra exministro de Chávez como Annelisa Osorio, que incluso sale a la calle con sus vecinos en el sector donde vive a protestar por la falta de agua contra el régimen o gobierno de Nicolás Maduro. Cuando vemos a un Barreto, exalcalde de Caracas, también con críticas severas y profundas a el régimen de Nicolás Maduro. Cuando vemos a un Elías Agua, igualmente en fuerte crítica Bernal, a un Freddy Bernal, cuando vemos a todos estos personajes, que no son cualquiera, que son altos funcionarios o han sido del gobierno, que son altos dirigentes de la cúpula del PSV y que en la previa o antesala de ese congreso estén planteando esto, bueno, se me ocurre sencillamente hacerle la siguiente recomendación a quienes van a participar en ese congreso. No compren la agenda de boberías que seguro va a plantear Diosdado Cabello como contenido o agenda del mismo. Todas las boberías que nosotros sabemos que él plantea. Les sugiero un punto a debatir, que se aparte Nicolás Maduro a un lado. Ese es un punto que bien vale la pena, dada la tragedia que vive el pueblo venezolano. Bueno, hemos llegado al final del programa, gracias a la dirección general de Jaime Nestares, a la producción general de Wilix Arcaya,
a la producción de Selene Pérez y a todo el manejo de ese equipo electrónico allá de el gran César González. Buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias por su sintonía. Continúen con la estación su RCR 750. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.